Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En Romanos 13, en el famoso capítulo que habla el apóstol Pablo acerca de las autoridades civiles, pues entonces el apóstol Pablo habló que las autoridades civiles son puestas por Dios como ministros de Dios. Y entonces leemos en los versículos 3 y 4, en Romanos 13, versículos 3 y 4, lo siguiente. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si quieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Pues vemos que estas autoridades civiles son puestas por una parte para dar seguridad y también consuelo a los que hacen el bien, ¿no? Seguridad y consuelo, seguridad porque le da su protección, consuelo porque dará también su recompensa, pero también son terror a las que hacen a los malos, a los impíos, a los que hacen malas obras, por el castigo que les va a dar, ¿no? Bien, pues entonces vemos, ¿no?, que las mismas autoridades en unos producen terror y en otros producen seguridad y consuelo. Y bien, si esto es así con las autoridades civiles, con los reyes, con los que están en eminencia, ¿no?, las autoridades, pues cuánto más con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, es decir, nuestro Señor Jesucristo. También Él está y será una seguridad y un consuelo para sus hijos y un terror para los impíos. En el capítulo 1 de Hebreos, el apóstol Pablo está pues entonces presentando la persona incomparable del Señor Jesucristo. En el versículo 1 está presentando que Él es la revelación final, definitiva de Dios, quien había hablado en otro tiempo a los padres de muchas maneras, pero ahora en el Hijo. Después está hablando de su divinidad, en el versículo 3, lo estuvimos considerando la semana anterior, que Él es Dios de Dios, luz de luz, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y también pues está hablando de su divinidad cuando dice a continuación que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí está hablando de la providencia de Dios y que el Hijo, por lo tanto, también gobierna todas las cosas y las sostiene con su palabra poderosa, con su palabra omnipotente. Y bien, pues todo esto hace referencia a su divinidad, a la persona del Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, que es consustancial al Padre de toda la eternidad, como estuvimos viendo la semana anterior. Pero la última parte del versículo 3, vemos, dice, que ha hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. La perspectiva cambia ligeramente en el sentido de que ahora
ya está enfocándolo desde la perspectiva del Hijo encarnado, del mediador. Pero no está diciendo antes, no, estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad, ahora estoy hablando del Hijo encarnado, del mediador. De esta manera muestra que es la misma persona, no son dos hijos distintos, es el mismo Hijo, lo único que aquí pues está desde la perspectiva del mediador, habiendo hecho la obra de la redención, que es entonces el estado de su humillación, ahora se ha sentado a la diestra, dice, de la majestad en las alturas, es decir, de Dios Padre, que es el estado de su exaltación. Bien, pues la semana anterior estábamos tomando como guía o como base esta declaración del credo de Nicea, o Nicea Constantinopla, que dice Dios es Dios, luz de luz, ¿no? Y ahora pues podríamos tomar también, ver la declaración del credo de los apóstoles, de que Él, Jesucristo, se ha sentado a la diestra del Padre. Y esto es también entonces una declaración que se toma directamente del versículo 3. Del versículo 3, cuando dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él entonces es el soberano, Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bien, pues vamos a estar considerando este gran artículo de nuestra fe, de que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y lo vamos a ver entonces con dos grandes, por así decirlo, partes. La primera, las enseñanzas que están ligadas a este artículo de nuestra fe, y la segunda, las aplicaciones o los usos prácticos de esta doctrina para nosotros. Entonces vemos, ¿no?, las enseñanzas y las aplicaciones, y primeramente pues comenzamos por las enseñanzas que están ligadas a este artículo de fe. Vamos a considerar pues 4 de ellas, ¿no? Y la primera pues es que, ya lo hemos dicho en parte, pero lo vamos a desarrollar, es la persona del Hijo en calidad del mediador, que se sienta a la diestra del Padre. En la Escritura ya estaba profetizado que el Hijo se iba a sentar a la diestra del Padre. En Daniel mismo, vemos en el capítulo 7, versículo 13, Daniel 7, 13, allá leemos: yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado señorío, y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos, le está calificando con este título que el Señor Jesús utiliza tantas y tantas veces en los evangelios, ¿verdad? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, por lo tanto, la perspectiva es ya en la encarnación, como también en Apocalipsis, el capítulo 5. En Apocalipsis, el capítulo 5, vemos que ahí también se nos dice que el Hijo, Jesucristo, se sienta en el trono. Leemos allí en el versículo 7. Podemos ver también el versículo 6. He aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Bien, pues entonces vemos, es el Hijo en la calidad de mediador. Ya nos he dicho entonces esta distinción que hemos de hacer entre el Hijo como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo como mediador. Ya hemos dicho que se tiene que distinguir, pero no se tiene que dividir. El Hijo, segunda persona de la Trinidad, es el enfoque desde la eternidad, y en el mediador el enfoque es en la encarnación. No se tiene que distinguir porque es el mismo Hijo eterno.
Vemos esto en el libro, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, esta profecía acerca del nacimiento de Jesús. Lo que dice allí es: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá él que será gobernante de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde toda la eternidad. Es entonces él que va a nacer. ¿Cuál es entonces, digamos, por así decirlo, la diferencia? Pues es que con la encarnación el Hijo ha tomado una naturaleza humana para sí, ha asumido una naturaleza humana en el vientre, ¿no? de la Virgen María, la ha tomado, y entonces es suya propia porque la ha tomado para sí. Entonces es con esa naturaleza humana que Él ha sido glorificado, que Él ha ascendido a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, con esa naturaleza humana glorificada, ¿verdad? Después de su resurrección. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos con su cuerpo humano glorificado, ¿verdad? Y que Él está sentado a la diestra del Padre con su cuerpo humano glorificado, que entonces, por así decirlo, está en una ubicación o en un lugar en el cielo a la diestra del Padre. Este artículo tiene, por supuesto, una gran importancia en cuanto a la cena del Señor, a los distintos debates o discusiones que hay en cuanto a la presencia precisamente del cuerpo del Señor, pero el cuerpo de Cristo no se convierte, el pan no se convierte en cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo está presente en la cena, el cuerpo de Cristo está en el cielo, ¿no? Aunque tenemos la presencia de Cristo espiritual, por supuesto, en la cena. Entonces, esto es un punto importante, pero también un punto importante para el creyente, y es también una cosa que es, muy importante para nuestra fe, que el Señor Jesucristo, que ha ido con su cuerpo glorificado al cielo, volverá del cielo con ese cuerpo, con ese mismo cuerpo glorificado, y que será visto por todos con ese mismo cuerpo. Y también por eso dice en Zacarías que mirarán a Él, a quien traspasaron, porque ese cuerpo también glorificado tiene todavía las marcas de su crucifixión y que fue también traspasado por la lanza cuando estaba en la cruz. Dice también en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, Apocalipsis 1:7, ahí dicen: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces todo ojo verá al Hijo en su cuerpo suyo, asumido, propio, que es glorificado ahora y está sentado a la diestra del Padre. La segunda enseñanza ligada a este artículo de nuestra fe es que en el cielo Él ejerce el gobierno divino sobre todas las cosas. Por supuesto, entonces, como nuestro mediador, Él ejerce el gobierno divino sobre todas las cosas, y es entonces el significado de esta expresión: sentado a la diestra del Padre. El sentado es una, postura que marca entonces esta autoridad, este gobierno. Son los reyes los que se sientan en el trono. Él está entonces sentado en el trono a la diestra del Padre, como si dijera que Él es su mano derecha, es decir, que el Padre, el Dios Padre, hace todo el gobierno de todas las cosas por medio de Él. Y esto es lo que nos dice la Escritura, que el Señor Jesucristo, Mateo 28:18, dijo a su iglesia, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Toda autoridad, todo poder, todo dominio es del Señor Jesucristo. Y Dios, como enseña Juan capítulo 5, le ha entregado en manos del Señor Jesús todas las cosas, y aún el juicio
Él es el que va a ejercer el juicio, y esto pues también lo vemos 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. En Mateo capítulo 25 también dice que cuando viene el Señor Jesús se sienta en su trono y comparecen ante Él todas las naciones. Entonces Él tiene el gobierno de todas las cosas porque ha recibido toda autoridad y toda potencia. Ya lo tenía, por supuesto, ese gobierno y ese dominio el Hijo desde toda la eternidad y nunca lo ha dejado de tener, pero ahora es entonces como mediador que está teniendo este gobierno sobre todas las cosas. Y se someten a Él todas las cosas visibles e invisibles, como dice también el versículo 6 de primera de Hebreos 1, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. De esta manera, pues todo rodillas se doblará a nuestro Señor Jesús en su regreso. Al nombre del Señor Jesús se doblará rodilla y todo nombre confesará que Él es el Señor, para la gloria del Padre. La tercera enseñanza es que el Hijo ejerce este gobierno universal conforme a su justicia. Él reina sobre todas las cosas, es el reinado, por lo tanto, de Jesucristo, pero es el reinado general sobre toda la creación. Es el reinado que también le llaman de poder, lo estuvimos considerando el domingo pasado por la tarde. Entonces, Él está administrando su justicia y gobernando todas las cosas. Vemos esto también, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, es lo que nos cuenta, ¿verdad? Cómo Él, el Señor Jesucristo, pues gobierna sobre todas las cosas y lo hace, por lo tanto, conforme a su justicia. En Salmo 119, en el versículo 137, allá se nos dice de Dios, se nos dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 5, Apocalipsis 16, 5, allá leemos del Hijo: oíd al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. El Salmo 77, versículo 4, se nos dice que el Señor pues va a juzgar y a pastorear las naciones con justicia. Leemos allá Salmo 67, 4: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos en equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y esto lo hace siempre el Señor Jesucristo. Él es el quien dirige todas las cosas debajo del cielo. Es el que dirige el destino de la humanidad. Es el que quita reyes y pone reyes. Es el que hace que se sucedan los imperios en la historia de la humanidad. Y es el que también envía juicios a las naciones, como enseña también el Salmo 2 en el versículo 9, cuando dice que quebrantarás a las naciones. El Hijo, a quien se proclama en este Salmo: los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Entonces, el Hijo tiene una justicia perfecta y Él gobierna todos los asuntos de los hombres en este reinado de la gloria y del poder, pues con su justicia perfecta en las bendiciones temporales y también en los juicios temporales que envía sobre las naciones y las personas. Y también la cuarta enseñanza es que, como Él está sentado a la diestra del Padre, esto significa que Él va a recibir todo el universo. Él ahora está sentado a la diestra del Padre y Dios, como enseña 1 Corintios 15, está poniendo todos los enemigos debajo del estrado de sus pies.
hasta que Él venga y sea puesto el último enemigo, que será la muerte. Entonces, bueno, todas las cosas le pertenecen a Él, aunque ahora no lo vemos. Todas las cosas le pertenecen al Hijo y Él las recibirá. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el heredero de todo el universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Se le llama a Él, el Señor Jesús, directamente el heredero en Hebreos capítulo 1 y versículo 2, y lo hemos leído aquí también. Hebreos 1, 2 dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, como también en Romanos capítulo 4 y versículo 13. Heredero, el Señor. Bueno, aquí está hablando de Abraham, ¿no? Entonces, por la promesa, Abraham o a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por la ley, sino por la justicia de la ley. Abraham y a su descendencia, los creyentes, son herederos, porque Jesucristo, a quien fue hecha las promesas, Gálatas 3, Él es el heredero de todas las cosas. Entonces, Él está gobernando todas las cosas y al final Él va a recibir este universo completamente restaurado, reformado, en el cual habitará la gloria de Dios para siempre, una vez el Señor Jesucristo venga al final de los tiempos y haya la resurrección de los muertos y el juicio final. Bien, pues vemos estas enseñanzas, ¿no?, que están todas alrededor de esta declaración, que Él se ha sentado a la diestra del Padre. Y bien, pues toda palabra de Dios es inspirada toda escritura es inspirada por Dios, nos dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, inspirada por Dios, y es útil. Y toda palabra es útil. Y hemos de también mirar la utilidad de esta palabra para nosotros, que Él está sentado a la diestra del Padre. Y hemos estado viendo, que de los reyes humanos, dice, lleva la espada. Dice, si no hace lo bueno, teme. Y esta también una gran fuente de seguridad y consuelo para los buenos. Esto es lo mismo con el Señor Jesucristo. De hecho, es así con todas las enseñanzas y todas las doctrinas de la palabra. Todas son un terror para los impíos y todas son un consuelo para los hijos de Dios. Y que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre es un terror para los impíos. Y tendría que inspirarles, un gran terror, que el Señor Jesucristo, el Hijo, Él está sentado a la diestra del Padre. Porque el Señor Jesús, vemos, Él gobierna con justicia. Y en el Salmo 2, vemos, se apela a esto mismo, que la gente tema para que lo reconozca, para que lo reciba, para que crea en Él. Dice en el capítulo 2, versículo 10, ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y está poniendo entonces esta advertencia para que ellos recapaciten y para que sirvan al Hijo. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Por eso entonces, por ese miedo, se tienen que someter a Él y tienen que servirlo a Él. Por la Escritura, por lo tanto, vemos que, aunque no es algo todavía nacido del amor, pero la Escritura está apelando a que temamos, a que tengamos miedo de sus juicios
para servirlo. Lo hace a los reyes, lo hace a los dirigentes, a los gobernantes de este mundo. Porque ciertamente la felicidad temporal de las naciones está condicionada a esto mismo, a que estén sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a que lo reconozcan y lo sirvan. Y si no lo hacen, pues que se tengan, porque dicen que de su ira pues se inflama de pronto y perecerán en el camino. Entonces, ciertamente las reyes y ciertamente las naciones, pero también aún más los individuos que escuchan el Evangelio y que hablan, pues que Jesucristo realmente ha borrado los pecados con su sangre y con su sacrificio, y que les invitan a que crean también en el Señor Jesucristo. Ellos han también de hacer atención a esto, también poniendo estas palabras en su corazón, porque han de temer si las rechazan, han de temer si no hacen caso, han de temer si no quieren saber del Salvador y de su salvación, porque también para ellos pues vendrá esa destrucción repentina si ellos no hacen caso a la invitación del Evangelio, a someterse al Hijo, a creer en Él. Entonces veremos, es un terror, debe ser un terror, y debe ser un terror para bien, para someterse al Hijo, para someterse a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si uno no siente miedo? ¿Qué pasa si uno no siente temor ni terror ante las palabras de Dios? Pues entonces esto sí que es una situación terrible. Esto sí que es una situación temible. De eso sí que se tiene que tener miedo. Se tiene que tener miedo de no tener la palabra de Dios cuando se le está diciendo, cuando se le está anunciando el juicio. Si uno le habla todo esto y no le afecta para nada, le deja frío, no se replantea las cosas, está realmente en una situación terrible, terrible. Es porque se encuentra en una situación de endurecimiento, tiene un corazón endurecido ante la palabra del Señor, y ese es la cosa más peligrosa que hay. El peor estado en el que uno se pueda encontrar. Entonces, uno tiene que ponerse estas palabras en el corazón, aunque sea por miedo, aunque sea por temor. Voy a poner la palabra de Dios en mi corazón, porque el Señor, al final, como dice el Decálogo, y lo hemos leído, no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Y visitará la iniquidad que uno haga, al final la recibirá. Entonces, esta es una gran motivo de terror, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo es una fuente tremenda de consuelo para los hijos de Dios, para su iglesia, para los creyentes. Saber que Jesucristo gobierna todas las cosas como mediador, que Él es la cabeza también de la iglesia, del reino de la gracia. Entonces saber que Él gobierna todas las cosas para el bien de su iglesia, para el bien de los creyentes. Él dirige el destino de las naciones para el avance del Evangelio. Él ha puesto reyes y ha quitado reyes y ha hecho caer imperios y los hará caer hasta el día de su venida, para el avance del Evangelio, de la predicación del Evangelio en todas las naciones. Todos los obstáculos que se ponen en el camino del avance del Evangelio serán reducidos, serán apartados, porque el Señor Jesucristo es el Rey. Y todo lo hace para el bien de los creyentes y de su iglesia. Y Él ha recibido todo poder y autoridad. Él es el omnipotente. Y Él es nuestro defensor, como dice Hebreos 13. Por lo tanto, no temeremos lo que nos hará el hombre. Por lo tanto, no hemos de temer. Es aún más también saber que el Señor pues nos va a hacer también a nosotros herederos de todas las cosas,
Porque si Él es heredero, significa que lo es también su cuerpo, que son los creyentes, que son su iglesia. Por eso nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8 y versículo 17, a nosotros los creyentes, nos dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los pobres en espíritu heredarán la tierra, y todos los impíos ahora, y todos los que gobiernan y los que tienen posición a lo mejor de bien, de poder, etc., y son impíos, todos los bienes los están guardando. ¿Para qué? Para nosotros, para entregarlo al final a los creyentes, al pueblo de Dios, cuando el Señor Jesucristo vuelva. Los están guardando sin que ellos lo sepan. Y recibiremos, pues, de todas estas cosas, vamos a ser herederos de todo el mundo. Un gran consuelo saber que el Hijo está en el cielo como nuestro mediador. Él es que intercede por nosotros al Padre. Él ha hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, como hemos leído. Pero Él está ahora, eso lo ha hecho una vez y para siempre, no lo repite cada vez, ¿verdad? Pero Él está ascendido a los cielos, orando continuamente. Vive siempre para orar, para interceder por ellos, nos dice Hebreos. Siempre nos está entonces, por así decirlo, actualizando su salvación en nuestra vida, su obra, pues hecha una vez y para siempre, realizando una y otra vez en nosotros. Por eso intercede al Padre, y el Padre lo oye. Un consuelo también, hermanos, saber que Él es el Rey, tiene toda la autoridad, y Él va también a recompensar. Si el Señor Jesús, que es el Rey, hará juicios con justicia, el Señor también va a recompensar a los creyentes. Y eso es también en justicia. Eso es también en justicia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué esto es así? Porque Él no es injusto, porque Él hace todas las cosas con justicia. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Nuestras obras son imperfectas y el Señor las recompensa en gracia, pero también las recompensa en justicia, si es que las hemos hecho por amor a Él, si las hemos hecho por amor a su nombre, por amor a los creyentes, a los hermanos. Entonces el Señor no lo olvida, el Señor lo recompensa. Y todo esto es un gran consuelo, hermanos. Y bien, entonces alguien podría decir, ¿y qué pasa si yo no tengo mucho consuelo? Soy creyente, pero esto no me consuela mucho, tal vez. ¿Qué pasa entonces? Pues, hermanos, si eso es así, seguro, es que estás muy cargado con las cosas de este mundo. Estás muy cargado con los asuntos de este mundo, con los problemas de este mundo, con las aspiraciones de este mundo, ¿verdad? La familia, el trabajo, las aspiraciones que uno pueda tener. Y estas cosas son pues, legítimas. Si somos creyentes, todas las cosas lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Pero hemos de guardar nuestra alma para que no haya afán y que no nos guardemos y que no nos carguemos demasiado. Hermanos, si vamos a ir de viaje, pues mejor irnos con una maletita bien pequeña, que ahora dicen que también nos la van a hacer cobrar, ¿no? Parece ser. Porque si vamos con muchas maletas y muchos bultos, es difícil realmente irnos así, ¿verdad? Y hermanos, nosotros somos también viajeros, somos peregrinos, no podemos ir supercargados en la vida. Y el Señor nos dice que vayamos con el bordón, ¿no? Que no nos preocupemos de nada más, ¿no? Que Él proveerá. Cuando tenemos las vacaciones
en agosto estamos disfrutando de las mismas, qué bien, qué bueno. Llega septiembre, volvemos al trabajo y ya tenemos por delante 11 meses de trabajo. Y dices, no sé si voy a llegar. Ya se te ha olvidado de eso. Y entonces estás solamente mirando semana tras semana, día tras día, mes tras mes, todo el trabajo que tienes por delante, ¿verdad? Y entonces eso nos hace olvidar que llegará al final las vacaciones. Permitidme esta comparación también con lo que estamos viviendo como creyentes. Estamos trabajando y tenemos solamente viendo los trabajos que tenemos delante, pero hemos de mirar no las vacaciones, sino hemos de mirar la recompensa eterna de parte del Señor. Hemos de mirar que el Señor nos va a recompensar por todos los trabajos y por todos los sufrimientos, porque para eso el Señor Jesucristo es Rey y está sentado a la diestra del Padre. Y hemos de mirar ahí. No hemos de poner nuestra mira tanto aquí abajo, sino poner la mira en las cosas de arriba. Nos dice Colosenses capítulo 3, en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. El Señor